La Defensoría del Pueblo del Ecuador es una institución pública, autónoma e independiente que forma parte de la función de transparencia y control social. Su principal misión es proteger, promover y exigir el cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos consagrados en la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales. Actúa con independencia de las demás funciones del Estado y tiene como base legal el artículo 215 de la Constitución de la República del Ecuador. Además, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo le otorga facultades para intervenir de manera judicial y extrajudicial en defensa de personas o grupos cuyos derechos hayan sido vulnerados. Esta institución cumple un papel clave en la garantía de la dignidad humana, la desigualdad ante la ley y la justicia social, especialmente en contextos de violencia, exclusión o discriminación estructural. El caso que les presentaremos a continuación es uno de los casos más relevantes en los cuales intervino la Defensoría del Pueblo. Ocurrió en marzo del 2024 en la ciudad de Ibarra. La institución participó como parte ofendida en el proceso penal seguido contra Ángel Asmabel González Salas, acusado del homicidio de Alexis Coromoto Silva Llovera, una persona transgénero. Debido al contexto del crimen y a posibles motivaciones por prejuicio, la Defensoría actuó para asegurar que el proceso incluyera una perspectiva de derechos humanos y a la no discriminación. El caso que se presentó se enmarca en el proceso penal llevado ante el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura por el delito del homicidio conforme al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Hechos. El 9 de marzo del 2024, en horas de la madrugada, el ciudadano Ángel Asmabel González circulaba a bordo de su vehículo por la ciudad de Ibarra. Según la teoría del caso de la Fiscalía, el procesado se dio cuenta que faltaba una suma de dinero aproximadamente de $1,500 y tras identificar como presunto responsable a Alexis Coromoto Silva Llovera, decidió buscarlo. Minutos más tarde, al encontrar a la víctima, se produjo una confrontación física. La agresión se llevó a cabo con un objeto contundente, una herramienta metálica, posteriormente identificada como una llave de torque, con la que Ángel González habría golpeado en la cabeza a la víctima, causándole un traumatismo craneofacial severo, lo cual derivó su muerte inmediata en un terreno baldío. Investigación y pruebas. Durante la investigación se recabaron múltiples elementos probatorios. Entre ellos, destacaban una prueba testimonial de vecinos como hermanos Omar, quienes escucharon los gritos de auxilio, observaron parte de la agresión de su casa y retuvieron al procesado hasta que llegó la policía. Prueba pericial, como el informe forense que certificaba la causa de muerte por un trauma severo y el informe de cadena de custodia que vinculaba la arma utilizada, la ropa manchada de sangre y el vehículo acusado con la escena del crimen. Videos de la cámara de seguridad que evidencian el trayecto del vehículo del procesado y su encuentro con la víctima. Pruebas documentales como certificados médicos, actas de levantamientos de cadáveres y testimonios de policía. Como primero tenemos el derecho a la vida. El caso trata del delito de homicidio, lo cual vulnera el derecho fundamental a la vida de la víctima, considerado el pilar de todos los demás derechos. La normativa vulnerada es la Constitución de la República del Ecuador, artículo 66, numeral 1. El Código Orgánico Integral Penal, el COIP, artículo 144. Derecho al debido proceso y a la defensa. Se hace énfasis en garantizar la defensa técnica, la imparcialidad del juzgador, el derecho al silencio y la contradicción de pruebas. Pero si se incumpliera cualquiera de estos elementos, se vulneraría este derecho. La normativa involucrada es la Constitución del Ecuador, artículo 76 y artículo 77. En el COIP, los artículos 507, 608, 618 y 619. La presunción de inocencia. El tribunal destaca este principio como una garantía fundamental durante el juicio, señalando que debe mantenerse hasta que se demuestre la culpabilidad. La normativa relacionada es la Constitución del Ecuador, artículo 76, numeral 2, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 8.2. Derecho a ser oído por un tribunal imparcial. Se menciona que el tribunal debe ser competente, imparcial e independiente. Si esta imparcialidad se quebrantara, el derecho se vería vulnerado. La normativa relacionada es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 10, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, y la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 8.
podemos emitir la siguiente opinión. El caso revela un hecho lamentable de violencia que culminó con la muerte de Alexis Silva, una persona transgénero que prestaba servicios sexuales. El procesado, Ángel González Salas, alegó haber sido víctima de un robo, lo que habría motivado a buscarle y confrontarle, resultando en una agresión con una herramienta metálica que provocó un traumatismo cráneoencefálico severo, según los informes. A pesar de su defensa, que argumentó una reacción impulsiva bajo efectos del alcohol y que incluso sugirió la participación de terceros, las pruebas presentadas por la Fiscalía, como testimonios presenciales, evidencias físicas, peritajes y reconstrucción de los hechos, fueron contundentes para establecer la responsabilidad penal directa del acusado. Dado que el ataque ocurrió luego de una persecución deliberada, esto refuerza la calificación del delito. Garantizar que la audiencia de apelación se lleve a cabo respetando el debido proceso, con especial atención al principio de contradicción y defensa, considerando la gravedad de la pena impuesta. Además, reforzar el enfoque de género y diversidad de los procesos judiciales, como parte del respeto a los derechos humanos y tratados internacionales suscritos por el Ecuador para los procesados y su defensa. Presentarse a la etapa de apelación nuevos elementos de convicción, solo si son relevantes, veraces y no fueron considerados antes por causas judiciales. Para las autoridades de seguridad y prevención, implementar campañas de prevención de violencia basada en género y orientación sexual, reforzar la vigilancia nocturna en sectores donde se ejerce trabajo sexual informal para prevenir hechos similares, además de otros géneros e identidades sexuales, ya que la discriminación muchas veces expone a estos grupos a situaciones de mayor vulnerabilidad. Y como último, impulsar espacios de diálogo sobre cómo resolver conflictos sin recurrir a la violencia. Aquí se evidenció cómo la Defensoría del Pueblo no solo fue un observador pasivo, sino un actor clave en la defensa de los derechos humanos. Su intervención garantizó que se considerara la identidad de género de la víctima y que el proceso se desarrollara con un enfoque de justicia, equidad y no discriminación. Más allá de la condena penal, este caso representa un avance de lucha contra la impunidad en crímenes con motivación de odio. La presencia de la Defensoría del Pueblo demuestra que en Ecuador existen instituciones que pueden y deben actuar en defensa de quienes históricamente han sido invisibilizados. En Ecuador, la garantía de los derechos no pueden depender de la identidad, el género o la condición social. Gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, este caso se convirtió en un precedente de la defensa de la dignidad humana y el rechazo a cualquier tipo de violencia basada en el prejuicio.